Bienvenidos al podcast Recalculando con Ceci. En cada episodio nos sumergiremos en historias inspiradoras de individuos y comunidades que han enfrentado adversidades y han encontrado nuevas rutas hacia el éxito. Recalculando con Ceci. Bienvenidos a este podcast nuevamente Recalculando con Ceci, y tengo a dos grandes invitados que vienen directamente desde Tecnipié. Vamos a hablar esta vez de salud, y la salud empieza por los pies, créanme que sí. Y estoy muy complacida de tenerlos acá porque vamos a hablar de la primera feria en el Ecuador justamente de podología, que es tan importante y que quizás muy poco valor le damos o nos informamos muy poco. A mi derecha tengo a mi invitada Andrea Unapanta. Bienvenida, Andrea. Gracias. Y a Franklin Carvajal. Bienvenidos. Gracias a ustedes por estar aquí. Ellos son podólogos y vamos a hablar todo de la podología, o al menos lo que podamos hablar. Pero antes de eso, cuéntenme sobre la feria que va a haber acá en el Hotel Mercury, que es justamente este sábado 17 de mayo. ¿Y podrían contarnos un poquito más de la feria? Claro que sí, el día sábado vamos a tener una expoferia. No es como las ferias normales que uno va y como una casa abierta, sino hemos hecho esta expoferia porque van a estar varios profesionales del área podológica, de la salud podal, dando diferentes tipos de atenciones y conferencias que en ocasiones los pacientes se pueden dar como que un poquito a sentir que lo que pueden tener en sus pies. Entonces con estas conferencias, las mismas personas que vayan pueden preguntar al especialista que vaya a estar alrededor, ¿sí? Tenemos excelentes podólogos que van a estar de Quito, que van a estar ubicados en esta feria, y podemos darles atención gratuita, consultas gratuitas. Aparte de eso, de las conferencias, van a haber diferentes tipos de exámenes que se van a hacer ahí, como el examen de la biomecánica, por ejemplo, o el examen de la marcha. ¿Cómo sabemos cómo estamos caminando? ¿Cómo está mi pie? Si caminamos a un lado o a otro lado, si desgastamos el zapato hacia un lado o al otro. Entonces todo eso vamos a ver en la feria. Aparte de eso, que vamos a tener empresas de lo que son de insumos o productos de los pies, para el cuidado de los pies, zapatos de tecnología brasileña que son adecuados para la salud del pie, pero no se pierde lo que es la innovación, la elegancia que tiene que tener normalmente, sobre todo una mujer. Sí. Y hay zapatos también que son, sí, para deportistas, varones y mujeres que ahora están, por ejemplo, con el pádel, con lo que es del atletismo, con lo que es del fútbol, van a encontrar ese tipo de tecnología para que puedan valorar qué es la diferencia de un zapato normal a un zapato distinto. Entonces ahí les invitamos para que estén aquí presentes y acordarse que es el día sábado 17 de 9 de la mañana a 16 horas en el Hotel Mercury. En ocasiones nos preguntan dónde es el Hotel Mercury. Es facilito, en la Amazonas y Roca, esquina, es súper grande. Anteriormente le conocían como el casino, pero se lo conoce ahora como el Hotel Mercury Alameda Quito. Sí fui al casino, pero costaba poquito. Y ahí puede ir toda la familia, ¿no? Los papás, desde los muy pequeñitos hasta el adulto mayor. Esta feria es para todos, porque en ocasiones dicen, mira, mi hijo está comenzando a caminar y no sé qué es lo que puede utilizar. Entonces vamos a tener también zapatos para pacientes pediátricos y poderles guiar qué ejercicios pueden hacer, cómo es la forma en cómo tiene que comenzar a caminar el niño, porque en ocasiones no les cogen. A veces es la mala crianza, digo yo, de cogerles las manitos y comenzarles a hacer que anden. No, entonces es preferible que comiencen a fortalecen sus músculos y que solitos comiencen a dar los pasos. Entonces todo eso se les va a enseñar. Aparte hay pacientes que, por ejemplo, dicen, mira, tengo las uñas engrosadas, tengo las uñas que me han cambiado la coloración, o se me han hecho esos callitos de esas hiperkeratosis. Todo eso les vamos a poder guiar, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. Sí, listo. Franklin, cuéntenos la pregunta más importante. Pregúnteme. ¿Cuándo debemos visitar a un podólogo? Cuando se requiera. Te cuento que tenemos pacientes pediátricos de 1 mes de nacidos, ¿sí? Ya. Tenemos pacientes geriátricos de 100, 104 años que 70, entonces no hay un tiempo específico, pero la idea sería que
que se atiendan con el podólogo, tengan una cita por una evaluación podológica cuando tengan alguna molestia. Y como digo, no siempre, no solamente en las uñas, no solamente que por un corte adecuado, porque hay que respetar mucho la genética y la anatomía de cada paciente para un corte adecuado de las uñas. Sí, pero el podólogo no solo es de eso, el podólogo está especializado para hablar de los hongos de la piel, de los pies, para hablar de, como dijo Andrea, de cómo estoy pisando, cómo estoy caminando, ¿sí? Porque tengo dolor en ciertas partes de mis pies y a la vez eso va traslapando a dolores un poco más complejos como el tobillo, rodilla, cadera, ¿sí? La espalda, cervical. Entonces, una mala pisada o un pediátrico que no es controlado, por ejemplo, que desde que nació por ejemplo, una displasia de cadera, eso modifica la marcha y la biomecánica y poco a poco va afectando, ¿sí? En tu vida diaria, ya cuando, como siempre les digo, ¿no? Cuando están en una edad de entre unos, ¿qué digo? Hasta unos 28, 30 años, pues casi no duele mucho, ¿no? Pero cuando ya pasamos al tercer, cuarto renglón, pues viene el problema de la espalda, que le duele, que la cabeza, que las lumbares, que mi cadera, que ahora piso así, que mis rodillas no, que mis rodillas craquean, antes no craqueaban, entre más. Entonces todo tiene mucho que ver desde cómo nos educaron a que nos pongan un zapato adecuado, que fortalezcamos en nuestra niñez y adolescencia muscularmente adecuadamente. Eso tiene mucho que ver la genética, ahí sí tiene que ver. Ahí el tema de la obesidad, por ejemplo, afecta mucho al tema de piernas y rodillas. Y obviamente uno tiene que considerar, hacerse una evaluación general o total para uno darle la alerta de que cierto paciente necesita esto, cierto paciente sería mejor poner una órtesis, una prótesis, para que vamos alineando, sí, no totalmente, pero entre más rápido optemos, mayor corrección hay. Entre mayor edad, menos porcentaje de corrección. Y ya cuando hay una edad ya avanzada, cuando nuestra músculo esquelética ya está sellada, ¿sí? O sea, cuando ya crecemos más o menos entre los 17, 20 años, pues ya el porcentaje va bajando totalmente en corrección. Y de ahí en adelante viene el tema de la alineación para evitar lesiones, ¿sí? Las lesiones deportivas son las más complejas, ¿sí? Y las más complejas son los deportistas de fin de semana, ¿sí? Los que juegan 2-3 horas del fin de semana, de mañana, tarde y noche, pero no son atletas de élite. Entonces, el fútbol, fútbol, básquet, todo lo que puedan jugar el fin de semana, porque eso es lo que hacemos la mayoría de, al menos. Pero entonces, sí. ¿Que no hay que hacerlo? ¿O hay que hacerlo adecuadamente. Debes saber, si es que yo te digo, mira, tienes unas rodillas de embalgo, ¿sí? O sea, unas rodillas, como vulgarmente decimos, en X o como de Kiko, ¿sí? Pues obviamente tengo que cuidar mis rodillas, ¿sí? Y aparte tengo un sobrepeso, tengo que cuidar mis rodillas, porque si me sobreesfuerzo demasiado un fin de semana, vas a terminar lesionado en los ligamentos, meniscos, y obviamente es el problema, ¿sí? Entonces hay pacientes que tienen su genética, como decimos, alineada, no tienen ninguna complicación, tienen un buen peso, un buen fortalecimiento, buen estado físico, muscular y todo lo demás, pues obviamente lo podrán hacer. No es una regla que si porque juegas 3-4 veces pues, a la semana y full te lesionas, no. Pero eso hay que considerar. Por eso tienes que evaluarte con un podólogo, que te diga, tu zapato es así, tu pisada es así. Tienes que fortalecer cierto paquete muscular de tus miembros inferiores, ¿sí? Porque a veces, muchas de las veces, me ha tocado ver pacientes que hacen gimnasio, claro, vienen, pero bien fuertes, todo tan superior, y resulta que en las piernitas estamos así, y una jugadita y ahí quedó, chao rodilla. Entonces, no es solamente fortalecer un paquete muscular, sino un global del cuerpo humano. Entonces, el podólogo te va diciendo qué necesitas en tus miembros inferiores para que puedas caminar, andar bien, alineado, ¿sí? Y que evitar lesiones en ese sentido. Por eso el podólogo está preparado para todo eso. Todo lo que es la biomecánica, estudio de la marcha, posturología, eso hace el podólogo, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ver en la feria. Entonces van a haber talleres de nueva tecnología, cómo se hacen los estudios de marcha actualmente. Van a haber colegas que tienen una técnica, otros tienen otra tecnología, de tal manera que van a hacer varias aristas de cómo determinar un buen diagnóstico, ¿sí? Todos tengan un diagnóstico, ¿sí? Pero no es solamente ver como hace tiempo atrás, que digamos que hace unos 15 años que está el podólogo metido en el tema de aquí en el país como podólogo, así como que viendo esos temas. Como antes veíamos o nos veían al ojímetro, como vulgarmente se dice, ¿no? Te habían parado, pues sí, tienes pie plano.
y resulta que te mandan un arco de una medida tal, o sea, al ojo. Entonces muchas veces terminaban con los pies mucho más largos de lo normal y a edades que no eran necesarias ponerse un arco. Entonces son pacientes, eso es lo que tú me preguntabas, ¿a qué edad voy al podólogo? Pues tenemos que considerar de que un pediátrico hasta los 5 años es contraproducente ponerle una plantilla ortopédica con un arco formándole, porque hasta esa edad siguen fortaleciendo muscularmente los miembros inferiores y los pies. Entonces, a menos que tengamos un tema que sea patológico, o sea, que el niño ya tenga los pies cruzados, abiertos, se tropiece demasiado, no tenga una contractura, condiciones en el embarazo, todo eso tiene que ver para considerar desde un acercamiento podológico temprano con una plantilla o esperar el tiempo normal y regular, que es un niño de entre unos 4 o 5 años y uno puede ver. Y aparte tenemos la genética, porque si los papás son pie planos y luego es así, pues así, aceleremos el proceso. Pero justamente me acuerdo cuando iban a entrar al cuartel, decían, no, tú eres pie plano, no puedes entrar, porque una persona no podía ir, por ejemplo, al cuartel. ¿En qué le afectaba a una persona o en qué afecta tener pie plano? El esfuerzo físico, ¿sí?, genera que nuestros pies aguantan y dan el soporte total. ¿No? Solo parados es el soporte total. Imagínate en dinámica lo que soportan nuestros pies. Y un pie plano, que me llegaron 3 que estaban aspirando esta semana para cadetes y todo lo demás. Y entonces, el tema es que, te explico que el pie plano complica el tema de rodillas, ¿sí? Y por ende, si un soldado entra, por decir, yo sé que tal vez me estoy metiendo en un tema, pero si un soldado con pie plano entra y en papeles el Estado invierte en esa persona, ¿sí? ¿Ok? Y que llegue a un rango y se me lesiona, pues como que el soldado, como que en la inversión del país, como que no, el riesgo es lesión, ¿sí? Lesión de rodillas, ¿sí?, es lo que puede considerar un pie plano, ligamentos y meniscos. Entonces eso te bloquea parcial, casi hasta totalmente, un ejercicio fuerte o un ejercicio físico como es el esfuerzo militar. ¿Okay? Entonces por eso es lo que no antes decían pie plano, y hasta ahora les dicen así, ¿eres un pie plano? Pero se puede corregir. A eso voy. Al cuartel la queda, vamos, entre 18, 20 años, 20. Ok. Entre mayor edad, menor corrección, menor porcentaje de corrección. Entonces, podemos alinear o podemos trabajar con otras áreas de la salud, que es la terapia física, ¿sí? Entonces, fortaleciendo, porque eso es lo que hacemos, fortaleciendo ciertos paquetes musculares de nuestros miembros inferiores, pues podemos considerar fortalecer el arco plantar y que tenga una mejor marcha, ¿ok? Pero hay pies planos y rangos de pie planos. Entonces, un pie plano grave o congénito, bandeado totalmente, ¿sí?, donde lo que viene ahí es lo quirúrgico, ¿okay? Pero hay pies planos que son grado 1, grado 2 o grado 3, los que son más complejos. Entonces hay que valorar ciertos tipos de exámenes adecuados para hablar qué tipo de pie plano tiene. Entonces para eso entra el tema de la radiología. Entonces ahí sí nos damos soporte con otra área de la salud para hacer un RX y considerar ciertos ángulos que están en nuestros pies cuando estamos parados, porque tienen que ser con peso, para valorar si es que el ángulo es apto para que pueda hacer ejercicio de esfuerzo, un esfuerzo físico fuerte, ¿sí? Entonces ahí sí es un campo muy amplio en el sentido del tema del pie plano. Ok, y veo que he traído aquí unas muestras de diferentes tipos de pies, cuéntenos. Sí, lo que te estaba indicando, ¿sí? O el tema es de que hay distintos tipos de pies y esto lo tenemos en nuestra genética. Entonces obviamente consideramos que este es un pie cabo, ¿ok? Entonces tiene un arco prominente en esta condición, ¿sí? Entonces esto obviamente no te impide, como tú me preguntabas del tema del cuartel y todo lo demás. Un pie normal quiere decir que es un neutro. ¿Qué quiere decir? Que no es muy alto, ¿sí?, ni tampoco plano. Entonces, el plano viene siendo esto, ¿ok? Entonces esto es lo que genera un descenso prominente o excesivo en la parte interna, el borde interno de nuestra pisada. Y aquí tiene una... Sí, este es un huesito, se llama escafoides, ¿ok? Entonces, cuando hay un descenso de esta parte de aquí, hace que se estire nuestra fascia plantar, obviamente, y hacemos un tema de que cuando uno camina, ¿sí?, mete el pie hacia adentro. Pero si tú te fijas, si es que metemos del pie, o sea, si estamos acá, ¿sí?, metemos del pie hacia adentro, ¿qué es lo que pasa con mi rodilla? También se mete para acá. Entonces la rodilla termina por acá
y mi cadera termina por acá. Entonces ahí es cuando vemos que tenemos una X, porque si son los dos pies, imagínate, bajan y abren. Cuando corren, sí, pues que cuando a veces les escuchan correr a los chiquitos que caminan como chapoteando al tac, o hacen como esclusa. Entonces, eso es porque obviamente esto se apega al piso y se levanta. Entonces, esto genera esta inclinación, esta pisada genera una inclinación y esto complica a los meniscos y a los ligamentos. Los mediales se estiran demasiado, acá se acortan. ¿Okay? Entonces, es por eso el tema del pie plano. Complica en la marcha. Así sea deportista, no sea deportista, vaya al cuartel, no vaya al cuartel, un pie plano siempre va a complicar en la marcha biomecánica. Entonces, eso genera otras consecuencias, ¿sí? Que van desde el pie, las articulaciones que tenemos aquí en el pie, la articulación del tobillo, la rodilla, la cadera, la espalda, cervical, ¿sí? Entonces, es el tema de que uno desde los 5 años tiene que empezar a hacerse una evaluación. Y más, repito, cuando la genética, papá, mamá, abuelos, hay un caso de pie plano. Eso sabemos en la familia, sabemos todos, ¿sí? Que es lo que dicen, saliste igual el pie plano que tu abuelito, que tu mamá, que sea. Si es que alguien pie plano en casa y directamente, pues es bueno hacerse una evaluación temprana para valorar y considerar una plantilla y un calzado adecuado, ¿sí? Entonces el calzado tiene mucho que ver en esto. Son muchas cosas. Justamente del calzado quiero hablar con Andrea, porque como mujeres tendemos a utilizar tacos, ¿no? Para vernos estéticamente más guapas. Pero, ¿cuál es el problema con los tacos? ¿Debemos usarlos? ¿No debemos usarlos? ¿Qué sería lo ideal? El problema del zapato no es tanto por el alto. Si uno utiliza un taco de talla o del famoso o nombrado tipo Magnolia, no afecta, por ejemplo, a la columna, a la cadera. Pero si ya nos pasamos a un 8, 10, 12 o 15, eso sí nos va a afectar completamente. Perfecto. ¿Por qué? La parte, tomando este pie de acá, ¿sí? Si nosotros nos colocamos un taco, la parte no se va a distribuir completamente en el trípode plantar, que normalmente es el calcáneo y los 2 metatarsos, sino que viene directamente a solamente la parte de los metatarsos y a las puntas de los dedos. Y más si es acompañado de un taco que es de punta o que es muy cerrado en su punta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Que este piecito se encoja y después se produzcan los famosos juanetes. El juanete en el lado del primer dedo y el juanetillo o juanete de sastre en el 5º dedo, que comienzan a verse estos abultamientos, los dolores, se hacen enrojecimientos. Aparte de eso, que en el zapato, como produce esta presión y el taco es alto, tienen tendencia a formarse el famoso espolón calcáneo. El calcáneo es el hueso más grande de la parte posterior del pie. Y si utilizan un zapato, después dicen, ay, con el paso del tiempo, hablamos de unos 20, 30 años, después dicen, me duele la parte del talón, me levanto y siento como una aguja. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta parte del espolón y que va acompañado con la fascia plantar, que al rato que se levantan el dolor es incómodo, sienten el ardor, sienten como una aguja o un piquetazo, que con el paso del tiempo va a ir progresando baja la molestia, pero sigue o puede producir el crecimiento de este espolón. Sí, pero yo tengo a mi hermano que padece de esto del espolón. Él nunca ha usado tacos, ¿no? Entonces, ahí ¿cuál sería? ¿Y hay una cirugía que lo corrige? Esto del espolón en los varones, hablábamos de las mujeres, pero en los varones anteriormente los zapatos, y bueno, hubo la época en que utilizaban los zapatos de suela, y no hay un amortiguamiento, entonces al rato que caminan es pax. Entonces ese golpeteo, ese microtraumatismo que produce continuamente produce el espolón. Hay varios tipos de tratamientos para esto. Uno de esos es, por ejemplo, utilizar algo que no sea invasivo, una plantilla que tenga un tipo de herradura para que toda la zona, no solamente el espolón, sino la parte de la fascia plantar, quede como acolchonadita, que produzca un amortiguamiento al momento de caminar. Se puede hacer también una infiltración, ¿sí? Hay cosas más invasivas como la cirugía, pero uno siempre tiene que ir de menos a más. Si el paciente utiliza un zapato que sea muy cómodo, que tenga un drop o algo de amortiguamiento en la parte del talón,
que utilice plantitas, que utilice este tipo de accesorios, baja bastante. También la rehabilitación, el ejercicio, todo lo que son terapias físicas, como láser, magneto, les va a ayudar también a bajar o reducir este dolor. Pero en ocasiones a veces los pacientes dicen, ya, me pasó 1 mes, 2 meses, estoy bien, y nuevamente vuelven a utilizar el zapato inadecuado, vuelven a tener problemas, y ahí sí se va agravando, y en ocasiones, como menciono, pueden llegar a cirugía, pero hay que ir valorando, siempre el paciente hay que valorarlo. Entonces sí se puede usar taco, pero no muy alto, no muy fino. Es preferible utilizar, sí, lo recomendado es utilizar un zapato, o no un zapato plano, pero sí que tenga más o menos de entre 3 a 4 centímetros de alto, por la posición de la columna también, de las caderas, porque cuando uno utiliza un zapato de los famosos flats, ¿qué hace? Enseguida corvamos y hacemos esto, y comenzamos a sentir este encorvamiento, y más con el uso de la tecnología que ahora tenemos. Entonces se ven a los pacientes de esta forma como jorobados, y uno le dice, colóquese recto, y tiene mucho que ver con este tipo de calzado. Y en las mujeres ahora hay zapatos que uno puede utilizar bonitos, lindos, y siempre cuidando la salud del pie y la estética del pie. Sí. Bueno, yo hace muchos años ya no utilizo taco porque yo tuve una cirugía de menisco. Entonces yo me pongo un taco así, de este y ahí la molestia. Sí, pero antes sí, usaba las plataformas que habíamos en punta, que también salieron un tiempo. Entonces, bueno, las mujeres creo que quizás... Y creo que nos benefició esta época de la pandemia, ¿no? Anteriormente uno veía más mujeres con zapatos de taco y muy altos. En esta época de la pandemia uno veía zapatos más bajos, más cómodos, más de punta ancha. Entonces nos ha cambiado bastante también en esas partes. Sí. Bueno, poco a poco vamos a ir. Yo tengo el hijo de una amiga. Él desde chiquito, desde muy pequeño caminaba con la punta. Solo puntas. Sí, solo punta de los pies. Entonces, bueno, ahí él nunca gateó. Yeah. Entonces, bueno, ya deben hacer algunas cosas que influyeron ahí, pero yo recuerdo que él caminaba con puntas, en puntas. Claro. Bueno, en ese sentido lo que te decía hace un momento atrás, si tenemos ciertas condiciones o unas alertas desde pequeños que nunca gateó, ¿sí? O si es que se sentó adecuadamente, si es que caminó muy tarde, muy tardío, o sea, no a lo establecido, 1 año, 1 año y medio más o menos ya, pues ya son alertas de cada paciente. Entonces, regularmente cuando el paciente empieza a caminar solo en puntitas, así de esta manera, ¿sí? Pues obviamente es un tema de un equino, ¿sí? Un tema desde pequeñito, ¿sí? Desde su vientre posiblemente estuvo solo sentado con los piecitos en esta posición. Entonces hay casos muy complejos de que nacen con los pies prácticamente virados, ¿no? O sea, los 2 pies así, piecitos así. Entonces es un tema quirúrgico. Hay técnicas que son fisuras del tendón de Aquiles, unas cuestiones, sistema Ponseti, que son unas barras para empezar a abrir los piecitos adecuadamente y todo lo demás. Entonces, pero hay niños que obviamente tienen una condición de que empiezan a caminar solo en puntitas, ¿sí? Entonces, normalmente se puede considerar que puede ser un cortamiento de los gemelos, ¿ok? Entonces, el tema es que los gemelos terminan en el tendón de Aquiles, aquí en esta parte de acá, estamos aquí. Entonces, el acortamiento de este paquete muscular, ¿sí? Hace que el tendón de Aquiles esté retraído. Entonces, le hace difícil para el niño, en el sentido, hacer una plantiflexión completa. Plantiflexión quiere decir que se asiente en el piso totalmente, ¿sí? Porque tenemos un acortamiento posiblemente, ¿ok? Entonces, la condición es que camina en puntitas de esta manera, tac, ¿sí? Entonces, ese tipo de pacientes hay que tratarlos como pediátricos, ¿sí? Entonces, desde ahí sí, en ese sentido, si ya tenemos alertas de que no gateó esto, otra cuestión, de solo en puntitas, rápido, para condicionar, hacer terapia física, considerar un zapato adecuado que le mantenga la caña, en ese caso semirrígido, que le mantenga adecuadamente y pueda ir con terapia haciendo ejercicios con la marcha mismo para condicionar una marcha mucho más adecuada. Regularmente suele pasar ya en la adolescencia que terminan estirando normalmente el pie y demás, pero eso es porque ya el peso también hace que ya haga una plantiflexión completa y todo lo demás. Suelen tener el tema del dolor y molestias en los gemelos, que es las pantorrillas, como decimos, pero hay ciertos pacientes pues que no estiran totalmente, y a futuro son el tema de las molestias, porque al tener un pie en esa condición regularmente son
cabos, ¿sí? Y no van a sentir y solo sientan. Su marcha viene siendo de medial a proximal, o sea, desde el medio pie hacia acá. Y empiezan a ver los elomas o las callosidades, entonces parte aquí, los dedos de engarre en esta condición, porque solo camina en esta posición. Entonces, sí, si es que está todavía a tiempo, es pediátrico todavía, pues hay tratamiento, o sea, hay varias técnicas. Perfecto. Y ahora sí una pregunta que sé que a muchos querrán hacerla. ¿Cuándo me debo sacar la uña? ¿Cuándo? Porque normalmente no vamos a un podólogo, sino vamos a la chica que nos hace los pies en la peluquería, en estética, ¿no? Y nos ve los pies y nos dice, bueno, aquí tiene hongo en la uña y hay que sacarla. Y ya se la saco yo, o no sé. Entonces, es necesario sacar la uña cuando ya hay un hongo, pero antes de eso, ¿cuándo puedo saber si tengo hongo en la uña? Si se hizo negra, si se hizo amarilla, si se engrosó. ¿Cómo sé que es un hongo? A ver, primero te respondo a la primera pregunta. ¿Cuándo sacar la uña? O sea, no hay que sacar la uña. Solamente que haya habido un traumatismo. ¿Qué significa eso? Que haya sido un golpe muy fuerte y que la uña se desprendió del lecho unguial como para poder retirarla. De lo contrario, si hay un hongo o si hay un problema de onicocriptosis, los somosos uñeros, no necesitamos sacar las uñas. Yo siempre les pongo el ejemplo de los odontólogos. Si tienes una caries, se trata de salvar la muela hasta lo que más puedas. ¿Por qué tú te quieres sacar la uña? ¿Cuáles son los problemas que van a venir a futuro? Tengo pacientes que vienen y ya no les ha crecido la uña. La uña comienza si hay al momento de extirpar es el traumatismo muy fuerte, puede salir con la matriz. La matriz es como la raíz de la uña. Si le retiramos todo esto, es como una plantita, tú le arrancas la raíz y esperas que crezca, perfecto, así mismo, ya no te va a crecer. Entonces hay que tener mucha precaución. Si es que hay un hongo, si es que hay problemas de uñeros, si es que hay otro tipo de patologías, es preferible mejor tratarlas, porque la uña es una protección de lo que es el hueso. Si tú te tocas, mira, la uña es delgadita, ¿sí? Y lo que tenemos, a lo que nos pega es milimétricos para que llegue el hueso. Si tú te la retiras, ¿qué te protege? Aquí, por ejemplo, tengo un dedito, ¿sí? Mira cómo tenemos aquí la uña. Y es milimétrico lo que llegamos al hueso. Entonces, si nosotros nos sacamos la uña, el golpeteo también, o el microtraumatismo con el zapato, y peor si alguien le pisa, peor si alguien le produce... Mala suerte. Exactamente. Pueden producir a futuro problemas, no solamente en la piel, no solamente en la uña, sino en huesos, los famosos osteocondromas, los famosos exostosis, que son, ¿sí?, como cachitos de hueso que van creciendo y después comienzan a deformar la uña, a hacer una uña muy curva, una uña muy enteja, las uñas involutas que producen dolor, y al momento de cortar o cuando se cortan se hacen tan encorvadas que comienzan a meterse en los laterales. Entonces hay que cuidar. Entonces, sacar las uñas, como te digo, para nada. Solamente que hayas tenido tú en algún lado un traumatismo y la uña está flotando, claro, no te la voy a dejar ahí sí podemos retirar. Pero si tenemos un problema de un hongo en la uña, ¿para qué retirar? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para valorar si es que hay un hongo? Primero, tenemos exámenes o estudios en laboratorio que nos determina si tenemos o no un hongo. Podemos hacer también una dermatoscopía para ver si es que en realidad hay hifas, esporas, levaduras en el hongo, ver la descamación. Pero cuando uno ya ve, por ejemplo, en esta parte de aquí, ya le vemos que está descamada, se hace la uña como que cuando entra la polilla a la madera, se comienza a hacer polvito, hay mal olor, comienza a contagiarse y después comienza a producir una descamación entre los dedos. Es preferible ahí acudir, o bueno, uno a veces dice no lleguemos a la enfermedad sino a la prevención, pero si ya tenemos este tipo de patologías, es preferible acudir al especialista para que pueda darle el tratamiento, porque en ocasiones dicen me voy a la farmacia y deme algo para esto, y se automedican y comienzan con los literal. Se sacan el pie en la farmacia y dicen tengo esto. Y hay incluso una propaganda, yo he visto que dice que como una marca que se pone ahí. Hay algunas propagandas, mira que hace años atrás, te hablaré de tal vez unos 15 años atrás, decían si no te funciona te devolvemos el dinero, pero esa ya la perdieron, porque no es que sea malo el producto, pero hay tipos de hongos y no estos medicamentos hacen la misma función en todos los hongos. Entonces
Así como cuando en ocasiones alguien pudo haber tenido una infección de vías urinarias. El médico le manda a hacer el examen o el estudio para ver qué tipo de bacteria tiene. Así mismo acá, necesitamos valorar qué tipo de hongo está afectando la uña para poder dar o hacer un tratamiento. No podemos, yo como digo, no tenemos un ojo biónico. Necesitamos ayudarnos de exámenes complementarios para poder dar solución al paciente. Ahora nomás tenía una paciente que me decía, mire, tengo 10 años de esta uña así y no tengo solución. A ver, uno se va a los 10 años atrás, ¿qué nomás le pasó? ¿Qué ha hecho? ¿Qué se ha puesto? Y posiblemente ya tenga resistencia a todo lo que le hayan dado anteriormente en la farmacia, las cosas que le dan caseramente. Tengo pacientes que llegan y dicen, me puse el ajo y literal, le cortan al ajo y se lo ponen encima y con masking. Entonces, a ver, ¿cómo está? Sí, le digo, vaya. Sí. Ideal para matar el vinagre. Te dan un montón de remedios, te dicen póngase pasta de dientes, póngase enjuagues bucales, se ponen formol, se ponen cloro, se ponen... Y a veces los pacientes cuando tienen enfermedades importantes, como un paciente con inmunodeficiencia, por ejemplo, con artritis o un paciente con diabetes, estos remedios caseros que les dan producen consecuencias y vienen hasta con infecciones en sus deditos, en ocasiones vienen con úlceras si es el paciente diabético. ¿Y qué se hizo? Mire, me hice esto, no se ponga. Entonces uno cuando destapa dice, ay, eso está fuerte, el olor es penetrante porque el ajo, la cebolla y todo lo que se ha puesto es súper penetrante. Entonces, por favor, yo les invito a que no se pongan nada de eso, que no hagan eso porque conlleva muchas consecuencias. Pero ¿qué me pongo para el mal olor? Así de, ¿qué me pongo para el mal olor? El mal olor de un pie se produce porque hay un hongo. A ver. No siempre. ¿Por qué hay mal olor? Porque a ciertas personas les huelen los piecitos y obviamente ya le pasó de un zapatote, todos huelen mal. ¿Cómo quito ese mal olor de los zapatos? De mis pies en sí, no de los zapatos, María. A ver, no sé si tú le respondes. Dale. Lo que pasa que, a ver, hay hongos y hay bacterias. Y normalmente si tenemos las dos cosas a la vez, más va a ser el olor pronunciado. Nosotros tenemos en sí un olor cada persona, las famosas feromonas que no nos metemos en eso. Así es. ¿No? Sí. Pero ya sobrepasa cuando el olor es intenso, cuando a veces dicen hueles a cachitos o hueles a nachos. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? O peor cuando es ya un olor más fuerte. Entonces, uno siempre les dice, lávese los pies, séquese, lavemos los zapatos, dejemos en un lugar ventilado. Por ejemplo, si el día de hoy me tengo que colocar el zapato y necesito que ponerme el día siguiente, abra los cordones, levante la lengüeta y déjela en un lugar ventilado para que al día siguiente se ponga seco el zapato, ¿sí? Entonces, se ventile, pero si es un zapato deportivo, pero si es uno de suela ya no se puede. No, también no se le puede lavar, pero sí se le puede ventilar. Hay productos que son desinfectantes de zapatos, que uno normalmente vienen en spray, sí, uno le coloca, le deja en la noche y el zapato está desinfectado, porque todos los días uno suda y hay que recordar que siempre un hongo se desarrolla donde hay oscuridad, donde hay humedad y donde hay calor. Y el pie calientito, aunque no querramos, tenemos muchas glándulas sudoríparas entre la parte de la punta del pie y calientito y oscuro, podemos desatar esa micosis. Si nos gusta ese zapato, nos ponemos todos los días, sí, ¿no? Perfecto. Ahí sí. Y ahí viene otra cosa, el tema de la calidad del zapato, tenemos que decirlo, hay cueros sintéticos, hay materiales sintéticos, e incluso el de las medias. Hay medias que son buenas, hay medias que no son tan buenas, y ahí sí me van a matar. A $1. No. $1 el par. O sea, es lo de menos. Y yo me voy a ir y me van a dar, porque sí. Nosotros siempre decimos, cuando al menos entran en tratamiento, ¿utilizas medias nylon? Sí. Bueno, vas a utilizarlo desechablemente. ¿Y qué es eso? Me dice Franklin. Te las compras nuevas, te la pones y la botas. No, ¿cómo crees? Yo les lavo todas las noches calientitas y se secan, pues también lo utilizo. No, espérese que antes hasta las cosíamos. Sí o no, pues que son cosas que se dan. Pero el tema es que, por ejemplo, el nylon, el hilo o el elástico, ¿sí? Por más que les laves, ¿sí? O si les lavas con cloro, se deshacen, no valen. Entonces, por ende, no es lavable. Entonces,
muchas de las veces, y créeme que hemos pasado tanto en consulta que a veces los pacientes más mujercitas, no tengo nada obviamente, pero y más de edad, que a veces les demandado. Ahí sí, no concuerdo. Yo trabajo casi siempre en un bus con una banda de músicos que amen. Pero el tema es cuando uno le dice a alguien, ese zapato no te sirve, o bote ese zapato, o las medias nylon no te sirven más que desechablemente una sola vez y las tienes que botar, se enojan, porque dicen, no, está loco. Si eso me causa mal olor, obviamente tengo que echarlas, pero ¿qué? ¿Cómo combato ese mal olor? No es cuestión de ir a la farmacia y pedir algo, es lo que nos decía Andrea, ver qué es lo que me está causando el mal olor en el pie. Como te dijo Andrea, nosotros tenemos un olor característico, unos sudan más, otros sudan menos y otros mucho más, como los de lavanda. Entonces el tema es que cada uno tiene un pH distinto, ¿sí? Entonces nuestra piel, nuestras glándulas sudoríparas sudan más y se mezcla ese pH y más los factores externos que te dijo Andrea, que está calientito o está haciendo frío, o peor aún, la banda jugó fútbol y encima después de la banda, después de la tocada y todo lo más, tantas cuestiones, eso implica que va a generarse, como les digo a los pacientes siempre, ¿no? Dejas en tu ducha el corta uñas o tus medias, tus zapatos húmedo, como dijo Andrea, y todo lo demás, oscuro y todo lo demás, entonces, digamos, dejas 10 esporas de hongo y en 2 horas son 10.000 esporas de hongo, y si lo dejas al día siguiente son 3,5 millones de esporas de hongo. Entonces, si no alterno calzado, si no tengo una media de una buena calidad que sea lavable, si es que no pongo un desinfectante de calzado adecuado, porque una cosa es un desinfectante de calzado y otra cosa es que el de la banda saque el Axe o Rexona que se pone en el sol y le ponga zapatos, eso no sirve de nada. Eso es un deodorizante, es para quitar los olorcitos, pero no los damos. Exacto, es un deodorizante, no tiene nada que ver. Entonces, si afectamos esos factores externos, pues va a ir bajando progresivamente, ¿sí? Ahora que muchas veces en consulta vamos a necesitar un tópico, una cremita, un aerosol. Hay que ver si es que el paciente o el de la trompeta o el de la guitarra es el que suda mucho, toca mandarle un aerosol que tenga cierto medicamento, que no lo puedo decir aquí, pero que tenga que bajar el tema de la hiperhidrosis, o sea, la sudoración excesiva, bájale progresivamente para que ese pH no sea tan fuerte y no complique el dolor. Hay personas que sudan de más, entonces tienen sus glándulas sudoríparas como que... Los hombres sudamos más o menos un 70% más que las mujeres, eso estamos claros, ¿sí? Entonces, eso hay que cuidar. Entonces, obviamente, aparte, no está por más decirlo, el aseo personal es importantísimo en ese sentido, pero para eso estamos los podólogos, en que podemos decir qué tipo de piel tienes, qué medicamento o qué producto te va a poder ayudar. Por eso es que cuando nosotros hacemos los podólogos, hacemos una anamnesis, o sea, te preguntamos desde tu fecha de nacimiento, que tienes vestido, eso dicen, pero ¿qué me preguntan tanto si uno va a otro ramo de la salud y no me preguntan tanto? Pero es que es lo necesario para poderte decir, es que tú estás con la banda, con Ceci, tú eres un trompetista y vas a caer. y el tema es de que si tienes una actividad fuerte... Es un ejemplo. Pero claro, para saber qué es lo que nos está afectando y según eso. Ahora, ¿es común o es normal tener la uña amarilla o la uña siempre debe estar blanquita? O sea, la coloración es una alerta. Ya. ¿Sí? Si se hace amarilla, tengo que ya irme a un podólogo. A ver, sí, la uña se puede hacer amarilla por un traumatismo, por ejemplo, ¿sí? Y se desprende. Si me golpeé la uña, obviamente se va a hacer negra también. No siempre. No. O sea, hay un hematoma debajo de la uña cuando el golpe es fuerte, pero nos pasa que a veces cogemos y por la esquinita que llaman plum, se levanta a la final o te golpeas levemente, se hace blanco, se desprende y se salió casi nunca. Sí. O no se hizo morada. Entonces hay de ver cómo es el golpe, ¿sí? Pero hay muchas veces de que no necesariamente se hace negrita. Pero cuando ya pasa eso, tienes que ir al podólogo para que te retire pero totalmente. Si tengo una de todos los, o sea, digamos, en todos los dedos de los pies las uñas están amarillas, algo está pasando. Sí, algo está pasando. Perfecto. Y por ejemplo, cuando vamos nosotros a hacernos el manicure, el pedicure a una estética, y bueno, dicen que nos han desinfectado los productos, la lima de uñas, el corta uñas y todo eso. Ahí se pueden transmitir muchos hongos, ¿cierto? Sí se pueden transmitir, primero porque la desinfección no es la adecuada.
Yo sé que pueden colocar alcohol, pueden colocar en ocasiones en cloro, pero no están cumpliendo un régimen de esterilización que es completamente distinto a una desinfección, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos coger y coger un paño y limpiar y estamos desinfectando, ¿verdad? Pero no es lo mismo que colocar el instrumental en un jabón enzimático, que se elimine todo lo que son productos o células muertas que hayan pasado por el paciente, después pasar por un lavador ultrasónico, secarlo y colocar en un autoclave. Ni siquiera los esterilizadores ahora el Ministerio de Salud nos permiten. Ahora tiene que ser un autoclave, que esta esterilización es mediante humedad, haciendo que todo tipo de bacterias, hongo, virus se puedan eliminar. Así podemos al 100% decir al paciente, ni siquiera al 100, al 99% decir al paciente, mira, está estéril y no solamente desinfectado para que puedas contraer algún tipo de enfermedad. Yo no he visto todas esas cosas que hacen. He visto que los meten en una maquinita que dice esterilizador y de ahí, o he visto otros que le mandan alcohol. No, eso es lo que yo te digo, o sea, mira que en la época del COVID colocábamos alcohol en todo y no nos hacía mayor cosa. Claro. Sí, o sea, podíamos tener de 10 personas, las 9 podíamos contagiarnos de COVID. Entonces no estamos esterilizando el ambiente, estamos solamente desinfectando. Sí, va a la estética o no. No, yo tengo una anécdota súper grande. Yo soy podóloga ya muchos años, pero tenía un matrimonio de un doctor conocido que venía acá al Ecuador y tenía que ir a la costa a casarse. Yo por mi apuro y por ir a la costa con mis uñas pintadas, sabiendo que no tengo que hacerlo, corría a pintarme. Solo le dije, mire, solo quiero que usted me pinte nada más. Entonces me pintaron las uñas, fui a la playa, el matrimonio era en la playa. A los 15 días que quise sacarme, mi uña estaba completamente averiada, estaba feísima. Todo el mundo me decía, y claro, esa es mi anécdota, porque yo como podóloga cometí el error, pero dije sí. Entonces tuve que hacerme tratamiento, tuve que mejorarme y bueno, ahora ya estoy bien, pero sí tengo esa anécdota que a mí mismo, siendo podóloga, lo hice. Pero entonces no se pinta las uñas, o sea, ¿lo hace en casa? No. O sea, yo me corto mis uñas, están las uñas completamente rectitas. Cuando tú tienes las uñas sanas, se ven hasta el brillo natural de la uña, se ve el borde que es tipo translúcido, no necesitas nada. Pintitas blancas, como de calcio, como dicen, no sé si eso hay que valorar, se conoce esta patología como leuconiquia, pero hay que valorar por qué se está produciendo. En ocasiones se menciona que es por baja del sistema inmunológico o la falta de riego sanguíneo en la parte de lo que es la matriz. Bueno, hay varias circunstancias, a veces también pueden ser un trauma, entonces siempre hay que valorar al paciente y por eso, como decía Franklin hace un momento, la anamnesis antes de... Pero si son las manchas muy pronunciadas y van creciendo, hay que, bueno, nos puede llamar la atención porque sí puede ser contaminación, ¿sí? De un contagio con algún instrumental, porque recuerda que cuando te hacen el pedicure o te hacen cualquier tipo de procedimiento, te pulen y te empujan la cutícula, pero recordemos que la cutícula es una protección de la uña, entonces sí, está desprotegido, no se empuja la no te tienen que cortar, ni te no, cortan, ¿para ni qué? te empujan. No, o sea, queda abierto, queda una puerta abierta para que ingrese no solamente un tipo de hongo, sino bacterias, verrugas. Tenemos ahora muchos pacientes que tienen verrugas. Sí. Dios mío, verrugas y todas, o sea, todo eso sí, realmente yo creo, a mí me pasó eso una vez. Yo tampoco soy muy fan de pintarme las uñas ni nada de eso, y peor ponerme uñas acrílicas, y eso le iba a preguntar, ¿la uña respira? No. Porque dicen, no tienes que ponerte porque no respira la uña, y entonces yo me quedaba así como, la uña no respira. Bueno, decimos que es el término coloquial, ¿sí? El tema es que las uñas deben estar oxigenadas o ventiladas o abiertas. Entonces, si te pones un producto, una uña postiza, una acrílica, pues obviamente no vas a considerar que eso está en un ambiente adecuado para su crecimiento. Y por ende lo que va a pasar es de que cuando te saques la uña, pues va a estar hecho como un cultivo de hongos, de bacterias ahí dentro, y a veces, muchas veces nos llegan así, ya me puso, tengo 2 meses de esto, sí, ya va saliendo, pero me duele, y es así, le vemos que está color verde, de todos los colores, el rato que sacamos, hasta a veces sale hasta secreción, sale y prácticamente la uña hecho, como dijo, apolillada y todas las cuestiones más. Hay muchas veces que no podemos decir que los hongos no salen
Yo creo que el 99% de los pacientes, los seres humanos, todos tenemos esta condición, porque están en todo lado los hongos. Simplemente que los afectan de cierta manera a otras personas más que a otras. Entonces las defensas de cada persona son importantes. En consulta tenemos siempre les hago referencia a eso, ¿sí? Por ejemplo, vienen esposos esperan en silla y la esposa en camilla. Señora, pasa es que ustedes haciendo, no, es que yo no me hago pedicure ni nada de eso, yo solo me corto en casa y esto, otro, y tengo mis uñas así. Le digo, sí, estamos con hongo porque ya salió el examen positivo de hongos, está con onicomicosis, y le explicamos todo lo que hemos venido hablando. Y resulta, y la señora enojadísima, no creo, porque mi mismo corta uñas lo ocupa mi marido y él no tiene nada. Y dice, sí, yo no tengo nada. Sí, mi señor, lo que pasa es que las defensas de su esposa son distintas que las suyas. Hongos hay en todos lados, simplemente que a usted le afectan más porque posiblemente usted tiene alguna enfermedad como la que ya me dijo, porque en la anamnesis ya uno ya le pregunta de qué tiene, qué toma, eso es cierto y todo más. Entonces nosotros podemos discernir un poquito qué es lo que puede estar pasando para darte un diagnóstico mucho más preciso, si se puede decir. Entonces, es que yo tengo problemas con la tiroides, yo tengo esto, yo tengo esto y otro, y le pregunto, ¿y usted qué tiene? Yo no tengo nada, yo no tomo nada, esto y otro. Entonces, las defensas de cada persona, de cada paciente son muy distintas. Ningún paciente es igual a otro, por más que ocupes el mismo corta uñas o no. Pero siempre decimos a los pacientes, el corta uñas es personal, es como el cepillo de dientes. Sí, eso justamente iba a decir, o sea, en casa no debe haber un corta uñas para toda la familia, una lima para toda la familia, cada uno debe tener su propio instrumental, su kit, puede ser, ¿no? puede ser, de limpieza, porque ahí es donde se nos pasa, se ¿no? contagia, así Dios mío, tantas cosas, imagínense, y no sabemos, y cuando tenemos un uñero y nos saca la chica que nos hace las uñas, eso también lo debe sacar un podólogo. Sí, bueno, aquí nosotros siempre recomendamos como podólogos acudir al área de salud. ¿Por qué? Por el mismo hecho de la asepsia y antisepsia que se tiene que tener. Tú sabes que si no tiene un instrumental estéril y hay sangrado, ¿qué nos puede ocurrir? Sí, no nos vayamos tan lejos, pero puede tener una infección, puede tener una inflamación, va a tener que tomar antibiótico y bueno. Entonces, yo siempre digo, es preferible hacerse tratar en el área de salud, ¿sí? Porque si tú estás con algo en la muela, no le dices a la peluquería o en alguna estética que te lo hagan, ¿no es cierto? Tú vas al profesional, perfecto. Entonces, así mismo acá, si tienes un problema de uñero, y a veces dicen, es que tenía una cosa chiquita y mire cómo vino el dedo. Entonces, mucho depende también del sistema inmunológico. A veces tenemos estos famosos granulomas piógenos que se forman como carnazas. Dicen, no, mira, solamente me sacaron un cuerito y ya se me hizo así. Sí, porque posiblemente no estuvo el instrumental estéril, posiblemente no sabemos quién estuvo antes de ti, ¿sí? Al momento de remojar, si tú estuviste con una infección y el calor puede producir o desencadenar cualquier otro tipo de inflamación e infección, entonces son varias cosas. Yo siempre digo, tratemos de coger conciencia, porque cada parte de nuestro cuerpo es importante, pero a los pies les dejamos al último. Así es, entonces ya cuando les duele en realidad dicen sí, ahora sí. Hay pacientes que dicen, mira, tuve el uñero y tengo ya 2-3 años. O sea, ¿cómo te aguantaste tanto? No, ya se acostumbraron a caminar, como se colocan la media, está en el zapato y no se ven, ya dicen, ya no pasa nada, sigo caminando. Una fea impresión es ver, en el caso de una mujer, voy a hablar de una mujer, un hombre todo guapo, esbelto, un cuerpazo, una cintura, unas buenas piernas, pero igual, viceversa, un hombre ver a una mujer, o sea, y lo escondemos porque, claro, están tapados, no es como el rostro que está expuesto, ¿no? Entonces nos cuidamos acá, pero sí, en realidad cuidarse los pies es tan fundamental y enseñarles a los niños desde pequeños también, porque quizás si no lo hacemos, no les enseñamos a nuestros hijos y ellos van a continuar esta cadena. Entonces yo sí creo que este tema es demasiado importante y creo que nosotros deberíamos, porque además no es caro ir a una consulta con un podólogo, ¿no? No, realmente que es lo que vulgarmente se dice, lo que te gastas de una semana, a lo mejor en tabacos, en alguna otra cuestión, en la cerveza, gaseosas, lo que
O sea, es algo que si te riges a que es un control mensual, pues es un control cuando es mensual, porque no todo es ¿verdad? Hay que hacer un tratamiento para ciertos tipos de cosas, pero como dijo Andrea, la prevención es lo importante, o sea, es prevenir para que después no te salga costoso. Muchas veces, como estamos hablando del tema de los cortes estéticos, dicen, yo te lo saco por 5 pesos, por 5, y te lo sacan y resulta que después la misma persona va donde nosotros les sale mucho más costoso, pues por ende hay procesos, procedimientos y protocolos para cierto tipo de complicaciones en los dedos. Y resulta que esas mismas personas nos piden a nosotros que les hagamos un informe para ir a cobrar a la señora de la estética, pero o sea, no, o sea, es saber, como dices, educarnos, porque la salud podológica yo creo que en el país todavía es un tabú. Sí, muchas personas ni siquiera saben qué es el podólogo y qué hace el podólogo. O muchas personas dicen, no, el podólogo a cortarme uñas, no somos solo corta uñas, hacemos todo. Entonces hay muchas personas, y ahí sí digo, porque nos ha tocado a nosotros mucho, desde muchos años atrás, de que dicen, para cortarme las uñas, no, dice, nosotros los varones, ¿no? Que me corten las uñas, no. Ahí las mujercitas se van a la estética, no mismo, como quiera. Siempre ha habido ese tema. Hace años atrás, nuestro universo de pacientes, el 89% eran mujeres, y hombres muy poquitos. Y todo fue avanzando de que los esposos les llevaban y decían, ¿y yo me puedo hacer acá? Pero claro, por supuesto. Es que me da vergüenza porque es yo otro. Y ya, poquito se han ido. Y ahora tenemos una prevalencia todavía de las mujeres acá en nuestras estadísticas que tenemos. ¿Hay más hombres que se cuidan? Ahora sí. Nosotros tenemos estadísticas en todos los consultorios y obviamente el tema de que sí van en mayor porcentaje las mujeres que los hombres, pero ya estamos llegando a un 67% de mujeres y el resto de hombres. Pero antes del 89% que eran todas mujeres y un 11% de hombres que venían más por urgencias, ¿sí? Claro. Más no por un control. Cuando ya le ha pasado algo es cuando uno decide. Exactamente, o sea, ya llegaban porque no sabían, porque pasaron con un médico, con otro médico, pasaron con la estética, pasaron donde la cine, pasaron donde los remedios caseros que venían, sacaban hasta plantitas, hojas de romero, de todo nos ha tocado venir así, y les han dicho, y bueno, entonces tienes que irte al podólogo. Entonces y recién investigan qué es el podólogo y llegan, pero más llegan por emergencias. Ahora ya está casi equiparado. Hay muchos varones, hombres que tienen sus controles mensuales o saben que tienen que hacerse así, entonces... Y el talco, nunca hay que ponerse el talco. Ese es un tabú y esa es una enseñanza de nuestros abuelitos, ¿sí? Que antes obviamente el tema del talco era de que medio kilo de talco en los pies y en la media y hacerle así y encima del zapato también tal cual, pero no, hay que considerar mucho el tema del tipo de piel, lo que hablamos hace un momento, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una hiperhidrosis, es una sudoración excesiva, ¿sí? Y aparte tengo una bromhidrosis, que es la sudoración excesiva porque mi pH está fuerte o mal olor, ya no va a nombrar la banda, y me pongo talco, considera que es un talco, es como ponerte cualquier cemento, alguna cosa, un todo polvo, y más la sudoración, se te hace una pasta, es que nos ha tocado, mira que llegan así a consulta con tremendo uñero, ¿no? Tremendo uñero, pero bien entalcado el resto, cosa que uno abre y saca polvo, pero saca polvo y pasta como estar enmasillando, saca de todo lado. ¿Y por qué se pone? Es que mi abuelito y mi papá, es que hay mal olor, entonces el talco no te va a quitar el mal olor. Por más fuerte que sea, tienes que atacar a la piel, o sea, a la base, ¿por qué te estás generando eso? Entonces, si me preguntas que el talco, yo no lo recomiendo, hay que hacer una evaluación entre más. Ahora utilizamos los polvos secos, es un aerosol prácticamente que te cubre una capa muy fina, pero es medicado y todo lo demás, y te va mucho mejor y te baja la hiperhidrosis, la sudoración progresivamente, no son mágicos, pero te va a ir mejor. Ahora, el talco, aunque me voy con alguna empresa y todo lo demás, pero es poquito, porque ahí con que cada paciente hay que verlo. ¿Usted no usa talco? No. ¿Qué usan aquí? Nada. Se lava bien, bien lavado, sacado entre los dedos. Entre los dedos también se me queda Claro, y ese es el tema, o sea, más pasa con las mujercitas que cogen, nosotros desde el baño secado y nos vemos, pero las mujeres que la cremita, que esto, que este otro, se ponen por aquí, se abren los dedos y se ponen por si acaso, nada. O sea, entre los dedos no se pone nada, solamente el secado adecuado, o sea, netamente eso, bien secado, la planta de los pies, los dedos, es lo más, se acabó. nada más que eso.
no te complicas más. No es porque te vas a poner crema y vas a dejar de sudar. No, sudas más. Entonces no, para nada. Oigan, qué interesante, ¿qué es este tema? Se me quedan muchas preguntas aquí, pero ojalá podamos vernos otra vez para que vengan y seguir hablando el tema de los callos. Hay tantos temas, ¿no?, que se pueden seguir hablando para la salud de los pies. Yo creo que este tema les va a interesar a todos, porque créanme, en las familias muchos o algunos deben estar pasando estos problemas, pero los escondemos. Es que es normal. No lo decimos. Es normal. Créeme que no es porque... Es que da vergüenza ir y decir... Es que es el tabú. Andreita, tengo mal olor en los pies. Qué vergüenza, o sea, es y encima tabú. que me venga a oler el pie. Y tienen que quitarse la vergüenza, porque si no, para eso estamos los podólogos. O sea, date cuenta, si tienes vergüenza, ¿a quién vas a confiar? Claro. Tienes que venir a confiar en nosotros. Sí. Y que, claro, retomando lo que me decía hace un momentito de las estéticas, yo digo, o sea, nosotros trabajamos con esteticistas, con estéticas de uñas, y cuando el paciente me dice, mire, ¿me puedo pintar? Sí, mire, vaya a su lugar de preferencia, pero lleve su esmalte, porque nosotros somos mujeres. O sea, los varones como que más fácil, pero a veces uno como que dice, no, sí me quiero pintar las uñas. Entonces lleva tu esmalte, trata de que no te corten las uñas ni te limen, pero sí puede hacer el resto. Entonces, para que no queremos tampoco quitar el trabajo y nada de eso. Con esa paleta que le hacen a uno de... No, Sí, no, ya para nada, ya. Ay, no voy a ir, prometo, no voy a regresar. No. Hay trabajos y adecuadamente, o sea, no podemos irnos contra nadie, pero lo que te digo es que, mira, nosotros mismos podemos poner una prótesis adecuada, medicada, porque nos ha tocado, me dicen, Andrea Franklin, tengo un matrimonio, es que me voy de viaje y ¿cómo voy a ir? Porque estamos sin uña, porque casi no producen tratamiento. Entonces, hay formas adecuadas de que puedan pasar esos momentos, hablando en el centro de las mujercitas, ¿no? Es que tengo que ponerme la sandalia y es abierto, y así es el outfit del matrimonio, es con sandalia. ¿Y cómo voy a ir así? Ok, sí hay, o sea, no incurramos en el sentido que me vayan a poner cualquier cosa y tenga un retroceso en tratamiento. Entonces, hay formas y formas de hacerlo. Entonces, muchas de las veces los pacientes, hoy me tocó un paciente que dijo, no, y eso me va a determinar que voy a estar así 2 días, y sí. No, mejor no me hago, mejor me aguanto. Entonces, muchas veces piensan que les va a doler, esto es otro. Nosotros hacemos tratamientos no invasivos, casi indoloros. Va a haber algún momento, como dijo Andrea, ¿no?, que toco, está medio bailando la uña, pero te topas y el dedo no me topa. Tocará bloquear para poder hacer. Dios mío, sí. Bueno, muchísimas gracias, Franklin, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti también. Y qué bonito que podamos hacerlo de una manera amena, hablar de algo tan importante como son los pies. Y como digo, prometo no volver a hacerme los pies, porque sí he tenido malas experiencias. He tenido que ir incluso a donde de la piel, dermatóloga, porque sí, por ahí tuve un problema que me duró más de 1 año, pero gracias a Dios y me salió más caro. Entonces, sí, mejor si lo tenemos en casa, tenemos el cuidado, tenemos nuestros utensilios propios, vamos a tener una perfecta higiene para lo que son los pies. Gracias por haberme venido. Gracias a ti también. Y nos vemos en la feria, ¿no? Sí, por favor, invitados a todos, invitados a la feria. Que no se olviden que es el sábado 17 de mayo de 9 a 16 horas en el Hotel Mercury Alameda, Quito. ¿Dónde está ubicado el hotel? En la Amazonas y Ramón Roca. Sí, ahí les vamos a ver a estos Ahí les esperamos. Abierto al público, y ahí les preguntan todo lo que Todo. quieran. Vamos a estar abiertos a todo tipo de preguntas, sí, entonces va a haber promociones y Las tantas entradas no cuestiones. están caras, ¿no? No, son Vale $3. $3. Oh. $3 pero No es nada, no mira, es nada de $3. lo que no te gastas en algo, pues Ajá. vas, evalúas, como tú dices, en la familia por lo menos hay un hito que, o sabemos Ya, hay un hito que algo tiene, entonces Sí. averiguar, indagar qué puedo hacer, cuál es el proceso, qué abarcaría en costos, tiempos de tratamientos, uno ya se hace una idea. Sí. Eso es para esto, para socializar también el tema de la podología. Sí. Entonces, invitados, como dijo Andrea, y como son todos invitados del 17 de mayo de 9 a 4 de la tarde, va a haber muchos especialistas, muchos temas como estos y muchos más, porque la podología es inmenso, es un campo muy inmenso, donde podrán sacar sus dudas e inquietudes. Entonces, invitamos a todos y nos vemos allá. Muchísimas gracias, nos vemos. Muchas Chao, gracias. Chao. chao. Perfecto.